Bien, hermanos, vamos a terminar la carta de Santiago a los judíos que están en la dispersión, creyentes en Cristo. Y como les había platicado, la clave en entender Santiago es ver en qué momento Santiago se está dirigiendo a verdaderos creyentes, cuando se está dirigiendo a falsos creyentes vestidos de religiosos y cuando se está refiriendo al mundo secular, el que ni siquiera se acerca a una iglesia. Ese es el chiste de entender Santiago, en qué momento se dirige a unos, otros y otros. Y el capítulo 5, Santiago va a tocar el tema de los ricos opresores, de los ricos malvados que no conocen a Cristo, y está poniendo, por ejemplo, lo que va a decir para que los ricos, los pocos ricos cristianos que haya, no sigan el ejemplo de injusticia de los ricos que no conocen de Cristo. En ocasiones hay gente que a veces pienso que no les alcanzarían 7, 8, 10 vidas para pagar toda la maldad que hicieron en su generación. Hay gente que ni muriendo destazada podría pagar lo que ha hecho, necesita muchas vidas para pagar tanta maldad. Y bueno, alguna vez un político que hizo mucha mal aquí en México murió y alguien puso un comentario, otro que se va sin pagar. Porque la gente cree que si se escapa del juicio del hombre, piensa que se va a escapar del juicio de Dios. Y aquí Santiago va a decir a esos ricos opresores: aullad, dar alaridos y lloren por las miserias que le vendrán a usted en el día del juicio final. Claro que para un rico no creyente él se tira de la risa, dice: está bien que crean eso para que no me persigan. No, los vamos a perseguir con ley de hombre, pero si se escapan hay algo más terrible, que los va a hacer llorar y aullar por las miserias que le van a venir por su injusticia. Entonces, el tema que va a tratar, el primer tema que va a tratar en capítulo 5 es el tema de los ricos malvados. Vamos al versículo 1, ¿les parece? Dice: escuchen bien, quiere decir, vamos ahora, ricos. Dice: clayo, que es llorad, y ololuso, dar alaridos como un animal. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán en ese día final. Crea usted en Jehová, en Cristo, o no crea, usted va a estar frente a Dios un día, aunque haya sido super mega archi megateo. Usted va a estar en el juicio final. Vuestras riquezas, ploutos, producto agrícola abundante, ploutos, están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. En la antigüedad la riqueza se contaba por la ropa, la cantidad de oro y de tierra que podías tener, y animales también. Pues estas riquezas están podridas. Y esos ropajes, hermanos, cuando habla de vuestras ropas, la palabra es imitas, y es esa túnica que usaban los judíos, la cual la gente con dinero bordaba de oro y plata. O sea que una ropa de esas era muy costosa, y es más, se podía heredar a 2, 3 generaciones. Pues esa ropa hermosa no podía escapar de un animalito llamado la polilla, y también su dinero va a ser oxidado por el moho, por un hongo del tiempo. Así que sus riquezas están llenas de moho, y su ropa preciosa, cara, está llena de polilla. Y lo interesante es de que esta ropa y esta riqueza toma forma de persona en el día del juicio. Dice: y ellas van a dar testimonio en el día del juicio contra ustedes. Vea, dice: y su moho
testificará contra vosotros. Esas riquezas que guardaron absurdamente. ¿Quién es rico, hermano? ¿Cómo podríamos definir quién es rico? Rico es aquel que tiene algo más de lo que necesita para vivir. Entonces, usted tiene algo más de lo que necesita para vivir, es rico. ¿De acuerdo? Pues yo no soy tan rico, sí, pero comparado con una gente de Haití, usted es rico. Usted comparado con una gente en Inglaterra, una parte usted es pobre. Pero si usted tiene algo más que no necesita para vivir, es rico. ¿Cómo usar eso que excede, eso material que excede a nosotros? Señor, tú dijiste que tenemos que hacer tesoros en el cielo donde el orín, ni la polilla, ni el ladrón hurtan. ¿Cómo invierto tu dinero? Pues apoyando el evangelio, que la palabra cunda. Ahora, usted debe apoyar a todos esos siervos fieles que predican la palabra para que sea esparcida. Ahora, como están las cosas, usted tiene que ser con mucho discernimiento para que no usted apoye a cualquier gente que se pone una Biblia en la axila y se pone a predicar. Usted con discernimiento tiene que saber quién realmente está predicando con profundidad la palabra de Dios y no cualquier infame que se pone a gritar y se pone una Biblia y ve que en esto hay dinero. ¿De acuerdo? Pero Dios le dé discernimiento y si usted es rico, apoye a los que verdaderamente trabajan en la obra. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Recuerden que la moneda de esa época no era tan pura, se oxidaba. Y esas ropas tan bellas, tan caras que se podían heredar, piedras preciosas, hilos de oro, plata, no, qué maravilla. Y devorarán del todo vuestras carnes como fuego. Está hablando del castigo eterno, está hablando del infierno, del Hades, del Gehenna, del Tártaros, donde está insinuando Santiago que hay un castigo físico, soma, sarx, carnes. O sea, las carnes van a sufrir ahí un castigo físico eterno. Aunque el inconverso se burle, un día va a aullar por el dolor físico. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Así como en el Antiguo Testamento gente acumuló tesoro, ahora en el Nuevo Testamento, días postreros, la gente estaba acumulando tesoro. Hermano, si se le acaba, Dios va a proveer. Sea diligente, trabaje, sea sabio. No acumule, hermano, porque no sabe ni quién se lo va a llevar. Yo no digo que no tenga un plan de ahorro, es otra cosa. Seamos sabios. Habéis acumulado tesoros para los días posteros, como estos políticos que nos roban tanto, hermano. Es tanto lo que se roban que no saben ni cuánto se robaron y para qué lo quieren. Esos ricos, llorad y aullad, porque ese dinero mal habido de robarlo a los pobres, de engañar la ignorancia, se levantará contra ustedes y va a testificar. Y sus carnes van a ser devoradas por fuego, habrá sufrimiento físico. Bueno, el jornal, el dinero que no le pagaron a la gente que trabajó su tierra, también se personifica. Toma forma de persona y habla, y también va a testificar contra estos hombres. Hermano, ¿cómo puedes quitarle el salario a alguien que solo tiene para comer ese día? Así se comía en Israel. Debes tener un corazón muy rudo. Debes no ser cristiano para hacer eso. Es un requisito para soportar este dolor. Debes no ser cristiano para dejar que alguien que te trabajó no le dé su jornal a tiempo. Si eres cristiano, no, es obvio que no lo vas a hacer. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, toda la injusticia del mundo, desde Caín y Abel, toda esa injusticia un día se va a pagar en el día del juicio, toda. El que se fue sin pagar de este mundo lo va a pagar allá. Todo lo mal que hizo, si sus pecados no son justificados por la sangre de Cristo, va a pagar todo por el mal que hizo. Ahora se da cuenta qué preciosa es la expiación de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Nosotros veremos la gloria. ¿Por qué? Por obras, no por fe, por haber creído en Cristo. Bueno, seguimos. Habéis vivido en deleites. Esta palabra deleites es suavemente, suave, suavidad, ¿no? Todo lo que proporciona el dinero, lo mejor, lo más blandito, lo más cómodo, lo más suave. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, malvados, buscando solo el placer. Esto es lo que indica. ¿Hay gente así, hermanos? Sí, hermano, hay mucha, pero ¿sabe qué? Es gente que no conoce a Cristo, pero usted que conoce a Cristo no debe vivir así. Hermanos, nosotros vivimos en una comunidad, pues se podría decir pobre comparado con otros lugares donde el nivel económico es altísimo. Pero como dije que aquel es rico, aquel que tiene más de lo que necesita para vivir, debe aprender a ver cómo sabiamente maneja lo que le queda. ¿De acuerdo? Habéis vivido, estos ricos, miren, Santiago le está hablando a los ricos no creyentes, para que los ricos cristianos no hagan lo mismo. Habéis vivido en deleite, suavidad sobre la tierra y sido disolutos buscando placer. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. A los animales que iban a ser sacrificados se les engordaba deliberadamente para un mejor provecho. Y esta gente que va a ser llevada al matadero había engordado su corazón, probablemente también sus carnes, pero había engordado su corazón de dinero, de montón de cosas que a veces se acumulan, y van llegando muchas cosas que a veces se acumulan en nosotros y no estamos ocupando sabiamente nuestro dinero. Parece que la gente vive como si no fuera a morir. Parece que la gente vive como si no un día fuera a dejar todo. Y lo malo es que ese día no lo sabes. Piensas que va a ser cuando eres viejo y no necesariamente. Y hemos guardado, acumulado cosas. Habréis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. ¿Cuál es ese día? Metafóricamente hablando, el día del juicio, de los cuales el no creyente se ríen. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cuál día del juicio? Un día va a venir. Va a ser más rápido que la explosión de un volcán. Todo ojo lo verá, oriente a occidente como un rayo, instantáneo, abrir y cerrar de ojos. Y miren lo que habían, estaban llevando a los pobres a los tribunales. Después que no le pagaban, todavía los condenaban a una pena judicial. Hermano, hay que ser malo, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Hermano, hay que ser no cristiano para hacer esto, porque aún gente no cristiana no hace esto. Miren, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia, claro. ¿Por qué? Porque es pobre. ¿Quién le hace caso a él? Los jueces se dejan llevar por corrupción, la mayoría, no todos. Aquí el dinero es el que habla. Por eso trato de acumularlo, hermano, para tener poder, ¿no? No. Pero si soy cristiano, debe cambiar mi mentalidad. ¿En qué debo usarlo? En que la obra se predique, en que se expanda, en que llegue a más. Y yo, si quiero ayudar a alguien que está evangelizando, bueno, tengo que revisar que realmente esté evangelizando o realmente está creando una secta más. Ahora hay que tener discernimiento hasta para dónde poner el dinero. Bueno, 5:6. Muy bien. 5:7, hermanos.
Aquí Pablo entra en otro tema, en el tema de la paciencia, hermanos. ¿Cuál es el contexto? No se olvide del contexto de la carta: persecución. Los cristianos de la diáspora, que la mayoría eran judíos en este caso, estaban siendo perseguidos, estaban debilitados espiritualmente, desanimados, afligidos, cansados. Este es el contexto de la carta, ¿de acuerdo? Para que no se vaya perdiendo. Estaban desanimados, afligidos, perseguidos. Por tanto, hermanos, Santiago los va a consolar: tened macrotumia, paciencia. Macrotumia puede ser una forma de paciencia. También upomone. Upomone es paciencia en las circunstancias. Y macrotumia, que es esta palabra, es paciencia con la gente. ¿De acuerdo? La palabra aquí es paciencia con la gente, macrotumia. Hasta la venida del Señor. La gente los estaba persiguiendo, golpeando, dañando espiritual y emocionalmente. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, tengan paciencia, hermanos. Y pone el ejemplo del sembrador, que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que llega entre octubre y noviembre y moja la tierra, la blanda. Y la lluvia tardía es cuando ya se cosecha, es más o menos abril, marzo y abril. Una metáfora de entre la primera y la segunda venida de Cristo. Tened paciencia. Usted está entre la primera y la segunda venida de Cristo. Lluvia temprana, lluvia tardía. Tened macrotumia con la gente. Tened paciencia. Si os afligen, os angustian, tened paciencia. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Seguimos. Por tanto, ustedes también, hermano, tengan paciencia, macrotumia, y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿De acuerdo, hermano? ¿Hace qué tiempo se escribió esta carta? 2000 años y todavía no ha llegado. Entonces, ¿cómo que está cerca? Hermano, el día que te mueras está cerca, ¿o no? Tú no sabes si mañana te mueres, en 10 años, en 15, en 20, está cerca. Que puede ser su parucia, que puede venir él, pero tú estás cerca, ¿o no? Ay, no, hermano, yo tengo 20 años. Bueno, no sabemos. Solo Dios sabe. Lo único que te puedo decir es que la muerte es una bendición para el verdadero creyente. Joven, viejo, fuerte, sano. ¿Sí? Bueno, tened vosotros paciencia, porque la venida del Señor está cerca, tal vez más de lo que creamos. Seguimos. 10. Hermanos, no os quejéis. Esta palabra es suspirar por dentro. ¿Le ha pasado? Que a veces no sabe usted ni por qué, pero se avienta usted un suspiro así interno y dice: ¿y ahora qué? Nada más estoy pensando. ¿Sí? Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Cuidado con esta palabra. No es condena de muerte, es ser sometido a un juicio, a una decisión. Porque el creyente ¿es salvo o no es salvo? Si es salvo, entonces ¿por qué va a ser condenado? ¿Porque se quejó? ¿Sí? Hermanos, no os quejéis, o sea, tengan esperanzas para que no seas condenado, o sea, una falta de fe. Y seas metido a un juicio injusto. Bueno, he aquí el juez, ¿quién es él? Cristo, está en la puerta. Cuando el juez abría el tribunal, ay, todos temblaban, hermanos. Ya llegó el juez, ya llegó, va abriendo la puerta. Los tribunales eran las puertas, ¿no?, de las ciudades. Y entonces hace una metáfora de Jesús en segunda venida. Ya está por abrir la puerta. No se quejen, hermanos. Y si tienen queja, quéjense con el Señor. Van a ver qué confortados van a salir. Hermanos míos, y luego pone la paciencia de Job. Sí conocen la historia de Job, ¿no?
Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el Señor. Los persiguieron, los mataron, Jeremías, Ezequiel. Vean, acabaron con ellos. Tuvieron paciencia. Macrotumia. He aquí tenemos, o sea, nosotros creemos que los que han sufrido por Cristo, en la fe en Cristo, verán al Señor. He aquí tenemos por siempre felices a los que sufren. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús en el sermón del monte, hermanos? Que dijo, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran? Los que lloran por su pecado. Afligíos y llorad por vuestro pecado, capítulo 4 de Santiago. Porque hasta los narcotraficantes lloran, hermano. Hasta los seres más malvados lloran. Pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a los que lloran por su pecado, que se dan cuenta que son pecadores y que necesitan de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y de ellos es el reino de los cielos. Así que quéjense con ese dolor interno y quéjense con el Señor y lloren y serán consolados. Bienaventurados los que sufres. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿qué quiere decir eso, el fin de Dios? ¿Ya vieron eso, el fin de Dios? Y ustedes cuando leen no se preguntan, ¿esto no me quedó claro? Bueno, el fin de Dios con Job fue frustrar los planes de Satanás con la fe de Job, incrementar la fe de Job, comprobar que Job era un hombre de fe y que al final Job dijo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese era el fin de Dios para con Job. Es correcto. Ese era el plan. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta palabra ya me la quitas, ¿verdad? El 11. El 11. Misericordioso. Es una palabra extraña, nada más se usa una vez en el Nuevo Testamento. Es de muchos vientres. El Señor es de muchos vientres, porque en el vientre estaba el centro de las emociones para los judíos. Y entonces Dios era de muchos vientres, de mucha bondad, de mucho amor. Eso es misericordioso, esta es palabra en particular. Y compasivo. Bueno, eso lo sabemos. Imagínense, nos escogió siendo como éramos. Nos escogió, es misericordioso. 5:12, ahora sí, hermano. Ay, hermano. Aquí viramos un poco el tema. El tema es los juramentos. Los judíos tenían un sistema de juramentos tan complejos, hermano. Juraban por todo y por todos. Tenían prohibido jurar por el nombre de Jehová. Y entonces estos cristianos que se convierten al cristianismo llevaron eso al cristianismo. Para todo jurar, para poder lograr otra cosa. Tenían un sistema muy complejo de juramentos. Esto se metió al cristianismo y Santiago dice, no, eso no. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. No juréis por nada, de plano. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Un caballero cristiano que cuando dice sí, usted sabe que sí, y cuando dice no, usted sabe que es no. Ni necesita jurar, se le cree. Así sean, hermanos. No apendan al juramento. Te juro que mañana llego. Oye, pero qué manera de hablar. Bueno, gente que no cree, ¿no? Pero un cristiano, te juro que mañana llego al culto.
No, no he entendido bien. No juréis por nada. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Una vez a un familiar mío le estaban vendiendo un terreno, más o menos barato y grande, y mi familiar juntó el dinero. Y ahí vamos, a entregar el dinero para que... Y en ese momento el señor dijo, no, siempre no, pero ¿por qué no? Si ya habíamos... Sí, pero ya no, pero ¿por qué no? Porque no tengo ganas, algo así. Y era un bigotón, así, tenía bigote así como de Emiliano Zapata. Entonces la persona que iba con nosotros es muy bravo. ¿Qué cree que hizo? Le agarró los bigotes. De embalde tiene usted estos bigototes. Pero aún así no lo vendió. Hermano, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Esta sociedad, hermano, está estructurada en la mentira. No sé si ya se dio cuenta. Y lo dijo un famoso doctor: todos mienten. Esta sociedad está basada y estructurada en la mentira. Somos esencialmente mentirosos. Los hijos le mienten a los padres le mienten a los hijos. Los esposos le mienten a las esposas y las esposas le mienten a los esposos. Los patrones le mienten a los empleados y los empleados le mienten a los patrones. Los políticos mienten. Los médicos mienten. Los científicos que crean vacunas también mienten. Los maestros mienten. Los alumnos mienten. Y Juan 8:44 dice que el padre de mentiras es Satanás. Hermano, no mienta. Si usted es cristiano, luche por no mentir. No mienta, hermano. Yo no sé si esta sociedad soportaría un día. No sé si esta sociedad se podría mantener viva un día sin mentiras. No lo soporta. Porque es una sociedad estructurada de mentiras. ¿Es cierto? Tanto que la gente tiene que jurar que no está mintiendo. Hermano, Santiago dice: no, que tú sí sea sí, que tú no sea no, que así se conozca al creyente. Veamos qué dice el texto, ¿les parece? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en juicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez ha escuchado de un cristiano decir la verdad? Y cuando le dicen, y bueno, ¿y por qué dijiste la verdad? Es que eso me han enseñado en mi iglesia, que no mienta yo. ¿Han escuchado eso alguna vez? No es muy común. No, en mi iglesia me dijeron no bailar, no comer carne, no tomar Coca-Cola, eso sí. Soy muy... Pero mentir, ahí se lo dejo a su albedrío. Hermano, no mienta, no robe, no asesine, por favor, si usted es creyente. 5:13. Entramos, miren, para que usted pueda entender este texto, hay que entender el contexto de la carta. El contexto de la carta, que es sufrimiento espiritual, persecución, aflicción, desánimo. Ese es el contexto de la carta, ¿o no? Es de lo que viene hablando Santiago. Si usted saca un verso aisladamente, se va a meter en problemas. ¿Sí? Les voy a leer el texto y usted me va a decir qué entiende. Mire, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Seguimos?
Es hasta el 17. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Seguimos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Seguimos. Bueno, hasta el 5:15, ahorita vemos el otro. ¿Qué entiende usted así literal? Es muy sencillo y muy fácil de entender, porque si alguien está enfermo físicamente, tiene lepra, cáncer, qué sé, gripa, COVID, lo que sea, la fórmula es sencilla, hermano, nada más póngale fe. Llame a los ancianos, ponga el aceite en la cabecita, no dicen dónde, ¿no? En la frente y en las manos, y sanará. Es lo que se entiende, ¿no? Así, literal. Usted sana de sus enfermedades porque le habló a los ancianos, le pusieron aceite en la cabeza, y no solo eso, se le perdonaron también pecados. El contexto es persecución, aflicción, no enfermedades físicas. ¿Se está entendiendo? Bueno, de esto que acabamos de leer yo tengo 8 preguntas. 8 preguntas, mire. Una sería ¿cuál? ¿Qué clase de sufrimiento tiene en mente Santiago en el verso 13? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de enfermedad se presenta en el verso 14? ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Qué es lo que tiene en mente él y que tengo yo? ¿Qué es la unción con aceite? ¿Es más poderosa la oración de los ancianos que la de cualquier creyente? Bueno, así parece. ¿Siempre sana al enfermo la oración de fe? ¿Cómo está relacionada la enfermedad con el pecado? ¿Qué tipo de sanidad se presenta en el verso 16? ¿Y por qué Santiago trae el tema de la lluvia de Elías en medio de un análisis, se supone, de sanidad física? Bueno, estos versículos han sido tan mal interpretados que, por ejemplo, la gente del movimiento de fe, que es apóstata, se llama protestante cristiano, dice que si usted ora con fe, el cáncer, la enfermedad que sea, por desastrosa que sea, sana si usted le pone fe. Si no sana es porque le faltó fe y usted está en pecado. Así de fácil. El católico romano usó este texto para la extrema unción, en la cual alguien que ya se está despidiendo, llega el sacerdote, le pone aceite en la frente y en las manos, y están perdonados sus pecados, y es más, puede ser que Dios lo levante de la enfermedad, o tal vez Dios lo resucite cuando muera. Así de pesado está este versículo, porque la gente piensa que va a sanar físicamente, pero extrañamente Santiago no está hablando de una enfermedad física, sino de gente afligida, deprimida y emocionalmente baja por la persecución. Cuando usted lee el contexto, entonces va a entender que no se está refiriendo a enfermedad física. Vamos a analizarlo. ¿Sí tiene todavía aire, hermano, para respirar? Sí. ¿Estamos bien? Vea. Verso 13 al 17 es el tema, fíjese. Recuerde que esto está llevado a los judíos que están en la dispersión, que están desanimados, que han sido perseguidos y están totalmente desanimados. El tema no es la sanidad, el tema es la sanidad espiritual y no la sanidad física, hermanos. El tema es el agotamiento espiritual. ¿Ha sentido eso, hermano? ¿Ha sentido usted el agotamiento espiritual? No hablo del físico, la depresión espiritual. ¿Y cómo tratarla? ¿Cómo ayudar a las víctimas de persecución mediante la oración? Esta es la línea de pensamiento de Santiago. Vemos. Versículo 13 dice afligido, ¿ah? ¿Sí? Afligido.
La palabra es cacopateo, que se llama aflicción y soportar maltrato espiritual, no físico. Primero, las palabras de este texto hablan de problemas espirituales, no físicos. Y además toda la carta está hablando de persecución, no de enfermedades físicas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, afligido, cacopateo, soportar maltrato espiritual. Bueno, si alguno está afligido, haga oración. Debe orar, ¿o no? Digo, hermano, cuando esté sollozando usted por dentro, usted vaya a ver al Señor. Antes de ir a ver al pastor, vaya a ver al Señor y cuéntele cómo se siente. Dígale, llórele, nunca le reclame, como lo dicen la mujer, no tenemos derecho a reclamar. Y platíquele y ore y verá usted lo que pasa. Pero alguien está eutemo, o sea, alguien está bien espiritualmente, se siente feliz por ser creyente, está gozoso, y entonces a ese le dice Santiago, cante alabanzas. La palabra es sayo, o sea, cante. Sayo es de donde viene salmo. Los dos deben orar, porque finalmente el que canta alabanzas es una forma de orar. El que está afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Y el que está alegre tiene que cantar sayé, salmos, que es una forma de adorar. ¿Vamos bien? Bueno. Si alguien está alegre, eutumeo, estar bien en espíritu, sayo, cante, salmos, alabanzas. Verso 14. Si alguien está, ¿qué? Bueno, si alguien está enfermo, hermano, la palabra es asteneo, A-S-T-H-E-N-E-O, asteneo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque se va a dar cuenta en el contexto que no es una enfermedad física. ¿Es importante asteneo? Sí. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento 18 veces se usa para enfermedad física y 14 veces para enfermedad emocional y espiritual. ¿De acuerdo? Pero ya ve que son más 18 veces que 14. Sí, pero el contexto de la carta está hablando de un problema de persecución espiritual. Y se ha usado 14 veces para enfermo, es un problema espiritual, no físico. ¿Hasta ahí me di a entender, hermanos? Si alguno está asteneo, o sea, maltratado espiritualmente, llame a los ancianos de la iglesia. Este muchacho que está espiritualmente mal, enfermo, está tan débil, hermano, que no puede, fíjese, no puede orar por sí mismo. ¿Le ha pasado? Está tan fatigado espiritualmente que no puede, está tan débil espiritualmente que no puede orar. Y entonces usted llama a los fuertes de la iglesia. ¿Quiénes son esos fuertes de la iglesia? Los ancianos, se supone. Y entonces ellos que están fuertes van a orar por usted que está afligido espiritualmente. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero además dice que le van a ungir con aceite. Y aquí hay muchos problemas. Hay gente que anda hasta con su aceite por cualquier cosa. Y si es aceite de Israel, hermano, es mejor. Si es de Jerusalén, mucho mejor. Y oren por él ungiéndole con aceite. La palabra ungir no es la palabra ungir ceremonialmente. No es ungir con aceite como se hacía en las ceremonias religiosas. ¿Está bien? Esta palabra ungir es frotar al enfermo. Digamos, darle un masaje con aceite. Frotándole con aceite y orando en el nombre del Señor. Este hombre maltrecho espiritualmente
no necesariamente físicamente. Manda a hablarle a los ancianos, que son los fuertes en ese momento. Los ancianos llegan y empiezan a orar por él, toman aceite y lo empiezan a frotar, porque en esa época el aceite tenía un efecto medicinal. Gracias, amigo. A ver si me acuerdo lo que estaba yo diciendo. Medicinal, hermano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Lo frotó con aceite. Los médicos estaban muy atrasaditos. No había universidades médicas. Estaban muy rústicos los médicos, menos Lucas, Él sí era un buen médico. Entonces la gente se curaba con aceite, hermano. Para todo maltrato, ahora como el vaporru, pues ahora el aceite, hermano. Entonces llamen a los ancianos oran por este debilitado espiritual y le dan una soba con aceite en un acto de amor por su oveja que está enferma. ¿Sí? Hermano, si usted quiere seguir ungiendo a la gente, echarle su extrema unción y decirle al Señor y hágalo pues. Yo nada más me limito a decirle lo que la Biblia ciertamente está diciendo. Lo que estaban diciendo es que los pastores llegaban con aceite, no había médicos, y le daban una frotar, ungiendo, y oraban intensamente por él, en un acto de amor por su ovejita que estaba cansada, y iban a ver ahorita el efecto. Pero no estaba hablando de enfermedad física, sino de desánimo, cansancio espiritual, persecución. ¿Sí? Bueno, asteneo. Luego dice ungir, la palabra es aleipo, hermano, que no es ungir ceremonialmente, sino frotar. Frotándoles con aceite en el nombre del Señor y no la unción ceremonial. Probablemente los ancianos frotaban con aceite a sus ovejas que habían sufrido maltrato físico y persecución en un acto de amor de los ancianos. Metafóricamente, ungir con aceite expresa un acto de amor de los ancianos con sus ovejas. Bueno, llámale y oren por él ungiéndole con el aceite en el nombre de 5:15. Y la oración de fe salvará. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Bueno, esta palabra salvará no es salvar, ¿cómo le explico? Salvar no necesariamente se refiere a sanidad física, sino más bien a una sanidad y restauración espiritual. Y la oración de fe restaurará espiritualmente al enfermo. Aguántenme, hermanos. Aquí enfermo no es el mismo enfermo del versículo anterior. Aquí enfermo es camno, y camno no se refiere a enfermo físico, sino a enfermo emocional. Y entonces, mire, y la oración de fe sanará espiritualmente, lo va a reconfortar al cano, al enfermo espiritual, no físico. ¿De acuerdo? Si usted quiere seguir creyendo que una oración poderosa con el aceite de Israel le va a quitar la enfermedad a un hermano, hágalo, no me meto, no hay problema. Yo nada más le digo lo que Santiago dijo en griego, no en español. ¿De acuerdo? Si este versículo se revisara bien, el movimiento de fe desaparecería en este momento. También la extrema unción. Bueno, y esta parte del versículo va a ratificar lo que estoy diciendo. Dice, y si hubiere cometido pecados, ¿qué tiene que ver el pecado con la enfermedad física? Ciertamente, algunos pecados te pueden llevar a una enfermedad física, pero no siempre. Esto ratifica que el tema es un tema de un dolor espiritual, más que físico. Y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. ¿Por qué? Porque ya tiene fe, fue restaurado en su fe. ¿Se entendió aquí, hermanos? Bueno, pasemos al 16. Bueno, eso de levantará es egeiro, es despertar. A ver, regrésate al versículo anterior. Levantará. ¿Dónde está el levantará? ¿No? Sí, el Señor lo levantará, egeiro. Y entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que, pues, cuando tú unges a un enfermo, la extrema unción, que pueden ser las veces que sean, que se ponga grave, lo puede levantar de la enfermedad o lo puede levantar en la resurrección si es que se muere. ¿Sí? Pero aquí levantar, egeiro, es levantar espiritualmente. Aquel que estaba caído espiritualmente. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos al siguiente versículo. Y luego Santiago se dirige a la iglesia completa. ¿Sí? Ahora ya dejó al que está decaído espiritualmente y ahora se dirige a la iglesia completa. Y le dicen: oren y ayuden uno a otro a confesar su pecado. Hermano, estoy resentido con ese hermano. Hace un año me hizo esto y me dijo eso, me hizo una cara cuando llegué, hermano. Vamos a ponerlo en oración, hermano. ¿Sí? Orando unos por otros. Hay algo que a mi esposo no le perdono, o a mi esposa, hermano. Confiésalo, hermano, aquí entre nosotros. Y aquí es un tema muy cuidado. Si hay alguien que no es discreto en la iglesia, un carnal, hay mucho peligro. ¿Sí? Pero usted tiene que hacerse con sabiduría, ¿no? ¿Cuál es tu pecado, hermano? Ser chismoso. Ya la regamos, ¿no? Estaba un chismoso entre nosotros. No tengo ningún pecado, nada más ser chismoso, muy comunicativo. Y ya acabo de oír todo, ¿no? O sea, esto lo dije porque debe ser con una gente que creas que tiene madurez y orar unos por otros, confesando nuestros, para que Dios nos perdone. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Insisto, no es físicamente, es levantados espiritualmente, ¿sí? Tanto que más adelante Santiago empieza a hablar de Elías y la lluvia. ¿Qué tiene que ver eso con una sanidad física? Vean, ofensas para que seáis sanados. Nuevamente no es físico, porque la oración energía, de ahí viene la palabra energía, la oración enérgica del justo puede mucho. No está hablando de sanidad física, sino de sanidad espiritual. Pero si usted quiere seguir ungiendo, sígale, yo no. ¿Yo quién soy para decirle algo? Yo nada más estoy para decir lo que Santiago dijo, lo más cercanamente en griego. Es que esto, hermano, esto es algo que mucha gente le encanta. Porque entiendo, hermano, es algo místico. Es más, si llega tu pastor y te pone aceite en la frente, pues siente sabroso, ¿no? El hecho nada más que haya llegado tu pastor, ya. Pero no es lo que está diciendo, a que traiga más aceite y que te frote, ¿no? Frotándolo y orando en el nombre de Cristo. Porque no es unción sacerdotal, no es unción ceremonial. Bueno, quedó claro. Y leo por eso, a usted le extraña que metan a Elías ahorita. Claro, hay que meter a Elías porque es un tema espiritual, no es un tema de sanidad física. Por eso sí entra Elías. Y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ah, caray, ¿qué querrá decir eso, hermano? Elías se deprimió. Elías era bravo, ¿eh? No, Elías tenía un carácter, ¿sí? Era un hombre como nosotros, de carne y hueso, sujeto a pasiones. Y oró fervientemente y dejó de llover 3 años y medio. Y por su palabra volvió a empezar a llover. ¿De acuerdo? Bueno. 5:19.
Ahora sí, para terminar la carta, Santiago cambia el tema. Ya dejó el tema de la sanidad espiritual y habla de que es urgente evangelizar a la iglesia. Habla de que es urgente hacerle ver a la gente que no es verdadero creyente, que no es verdadero creyente. Y uno de los datos primeros es que no soportan la sana doctrina. Prefieren a alguien que les endulza la oreja y lo siguen ciegamente. Pero Santiago le dice: denle duro a esos que creen que son salvos y no lo son, que aman más a su pastor que a Cristo, que su pastor ha hecho un ídolo delante de ellos y el ídolo es el pastor. Al pastor se le quiere, se le respeta, se le ama, pero no es Dios. Ni para quedarse con tus diezmos y tus ofrendas cuando es un hombre que vive sin importar la pobreza de los demás. Hermanos, es una evangelización. Nosotros los pastores sufrimos mucho en esta área, cuando nos damos cuenta que gente que estuvo aquí y ahora está en una secta, y te lo encuentras en el mercado. Hermano, ¿qué pasó? Ay, hermano, estoy yendo a este lugar. Le digo: hermano, ahí está usted yendo. Sí, donde quiera está Dios, hermano, donde quiera está Dios. Y esas cosas dices, cree que es salvo. Entonces Santiago es el tema que va a tocar en estos 3 versículos últimos. ¿Quieren verlo? Miren, hermanos, a los que van a hacer la exhortación: si alguno de vosotros se ha planó, vagado, extraviado, está en una secta, cree que es creyente, no da frutos, llega cuando quiere y dice amén y dice yo soy salvo. ¿Por qué? Porque hice mi decisión hace 8 años. Yo le dije al Señor que viniera a vivir en mi corazón, pero no, son 8 años y no. Está como una viejita que perdió sus lentes. Una viejita perdió y 2 años después los encontró, estaban en la Biblia. 2 años sin leer la Biblia y es creyente. ¿Sí me dejo entender? ¿A qué voy? Y entonces dice: hay que decirle a esa gente, hay que zarandearlos, porque puede ser que se salven. Y si usted logra rescatar un alma de esas que creía que era salva, ha cubierto multitud de pecados, porque los pecados ya no le van a ser contados a él. Vean, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, vagado, de la verdad, o sea, han dejado la escritura por el Dios me dijo, ¿sí? Y por la prosperidad y por la palabra de fe, de sanidad. Y hay que decirles, hay que evangelizarlos, hermano. Hay que evangelizar a la iglesia. De la verdad, se han alejado de la Biblia. Y a alguno le hace volver por la escritura y él se da cuenta que sí es un pecador y que no había creído en Cristo después de 8 años de asistir a una iglesia. Sepa que el que haga volver al pecador, o sea, al no creyente que creía que era creyente, del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ya no va a arder sus carnes en el Gehenna. Y cubrirá multitud de pecados. Cuidado con esto. Los pecados que se cubren son los de él al ser salvo. No que tú, como yo he evangelizado a 5 gentes que han, tengo una multitud de pecados cubiertos, hermano. Casi puedo pecar a gusto, porque he evangelizado a muchos, y puedo pecar a gusto porque tengo cubierta multitud de... No es cierto. La multitud de pecados que se cubren son del alma del suché que se iba a perder. Suché es alma. Salvará una muerte de un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Se salvó el alma por fin. Y este es un tema grave, importante. Hay mucha gente en las iglesias que creen que son salvos por méritos propios, porque dijeron una oración, porque los ungieron, porque se bautizaron y no aman al Señor.
Y para esas gentes va dirigida esta última parte. Despierten, hermanos. Su alma está en peligro. Su alma puede arder con su soma, su cuerpo en el infierno. Dejen de oír a gente que endulza sus oídos con temas de sanidad y prosperidad. Están a tiempo. El Señor, el juez, está a la puerta. Quiere decir que cualquiera pueda morir y no es necesario que venga el Señor. Te puedes ir sin ser salvo. Despierta, hermano. Hacer tesoros en el cielo. Volver a la Escritura. Dejar el Dios me dijo ayer. Profetizaron sobre mí. Eso es mentira, son mentirosos. Entiende. Y a lo mejor tu alma se salva y tus pecados todos serán cubiertos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, si el Espíritu Santo te hace despertar, que así sea. Nosotros hemos cumplido como un profeta que expresa la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Pueden ponerse de pie. Hermanos, hemos terminado la carta de Santiago. Fueron 5 domingos preciosos en los cuales el Señor ha hablado. Me he quedado sorprendido en lo que el Señor habla. Le he pedido que el siervo calle y que el Señor hable. Y creo que la iglesia ha sido exhortada para aquellos que aún no son salvos y que son religiosos, para que despierten, pidan perdón y se arrepientan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta predicación ha sido sumamente dura y difícil, pero usted ha hablado. Hay que morir para vivir, Señor. Y no queremos seguir escuchando a falsos predicadores, a ignorantes predicadores, que tal vez con buena intención, pero no con preparación, guían ovejas al matadero. Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos a enseñar la Escritura. Hay gente que va a sentirse sensiblemente molesta, pero es tu palabra, Señor. Y yo me he comprometido a enseñarla como es. Padre, ayúdanos. No queremos que esas almas se pierdan. Usted también lo quiere, usted que es más amoroso y bueno que nosotros. Ayúdenos a tener la valentía de seguir predicando la Escritura como es. Gracias, Padre, por tu provisión. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, el próximo domingo tal vez estamos viendo con los hermanos si empezamos con el libro de Hebreos o con el libro de las cartas petrinas o juaninas. Creo que va a ser una sorpresa porque todavía no lo hemos decidido, pero comprométase a estudiar la palabra. Uno de los signos de que usted es creyente es que busca el panal dulce de la palabra, la lumbrera. De acuerdo, hermanos, entonces el próximo domingo será una sorpresa el próximo libro que vamos a comenzar. Obviamente es un libro de la Biblia, ¿verdad? Porque si no, no. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, la bendición arónica y la de Corintios. ¿Les parece bien? Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendecimos a los hermanos que van a compartir este mensaje de bendición. Es duro cuando se predica la palabra. Compartan los hermanos. Ya es su responsabilidad de enviar a gente que en iglesias está perdida, que no ha visto la luz de Cristo. Llévele la palabra de Dios, ya es su responsabilidad. Y nos veremos el próximo domingo. Hasta entonces, queridos hermanos. Gracias.